Sí, y les dejamos esos saludos afectuosos de los hermanos y nos disponemos a escuchar la palabra del Señor como Marías a sus pies. Y es importante que al escuchar la palabra del Señor, tanto el que está acá y el que está escuchando, estemos limpios de todo sedimento, que somos vasos nosotros receptores de la gracia de Dios, y el que está acá no es el que trae la provisión, sino que uno se presenta como un vaso vacío, y el Señor tiene toda la provisión y el agua. Pero yo creo que a nadie de ustedes les gustaría que le sirvieran un alimento en un vaso sucio. Nos mirarían raro, aunque el agua esté limpia, el vasito puede tener hollín por acá, sucio por acá, y creo que no nos tomaríamos con mucho gusto ese vaso. Pero si usted va a una casa y le ofrecen un vaso de agua y el vaso llega a acomodar lucecitas de brillo, yo creo que usted toma esa agua con gratitud. Así nosotros nos debemos disponer a escuchar, no tan solamente los domingos, los miércoles, sino que cada día la palabra de Dios, para que el Señor nos provea siempre de su provisión, y nosotros para el mundo también seamos vasos limpios, para que ellos también puedan recibir esta palabra. Amén, hermano. Así que estamos como María hoy día a los pies del Señor. Nos olvidamos, aunque sea muy rico, nos olvidamos de los quehaceres, del almuerzo, de la arepa, sancocho. Aunque sea muy rico, no debemos olvidarnos de eso por este momento y dejar que nuestra alma solamente esté a los pies del Señor escuchándole. Yo a la vez me siento con ustedes allá y solamente dejo que el Espíritu de Dios pueda ministrarnos en este día y vea la situación de la iglesia en el cual qué palabra quiere dar. Ayer ya nuestro hermano nos venía hablando de la palabra de Dios, de la visión que debemos tener como creyentes, de los peligros que nosotros podemos ser perjudicados si perdemos la visión, perdemos la mirada en Cristo. Y esperamos en el Señor hoy día seguir abiertos a lo que el Señor nos diga. Amén. Amén. Yo no acostumbro a decir los títulos de la prédica al principio. Dejo que el Señor al final pueda dejar en cada hermano que recibió y de eso se puede decir un título. Pero vamos a abrir Hebreos capítulo 11 y vamos a dar continuidad a lo que nuestro hermano ayer nos compartía sobre la visión. Hebreos 11, versículo 1. Hasta el 10. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por la fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob,
coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, porque la verdad que yo en el día de ayer le pedí al Señor que no quería seguir hablando. Y el Señor puso en mi corazón y una carga de compartir sobre la fe y el testimonio que nosotros debemos andar. Y que principal fundamento es Cristo, el autor y consumador de la fe. Amén. O sea, la fe no fue creada por ninguno de nosotros, sino que tuvo un autor desde el principio. Y Él se le fue revelando al hombre, y aquí vemos esta revelación al hombre, que vemos todos estos testigos de la fe que fuimos leyendo. Que fue Abel el primero, que dice que acá que ofreció más excelente sacrificio que Caín. O sea, ahí tenemos la revelación por la fe. O sea, Dios, Jesucristo, el autor y consumador, el que fue constituido el universo por la palabra de Dios, por la fe, este mismo autor trajo este primer testigo, a Abel. Luego de Abel vino Enoc, que dice que Enoc representa nuestro caminar por la fe. Cuando hay revelación, nosotros tenemos que caminar en base a esa revelación, el caminar por la fe. Y Enoc caminó tanto con Dios que ya Dios lo traspuso y se lo llevó. Nadie sabe el porqué o el misterio de por qué se lo llevó y a otros no, pero eso nos representa a que cuando una persona se parece tanto a Cristo, Dios encuentra una cercanía tan cerca que lo puede llevar. Muchos se afirman en base de diferentes escuelas, que no las voy a decir, pero yo me quiero enfocar solamente en que el caminar de Enoc es una representación del caminar por la revelación de la fe. Amén. Vamos viendo también otro testigo que dice Noé, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, después de un caminar, está también la representación del temor a Dios y la obediencia por la fe. Amén. Que Noé, no viendo lluvia, no viendo mar, no viendo un motivo por el cual se inundase todo, él dice que con temor y reverencia construyó el arca. Imaginémonos Noé, las burlas que pasó él por estar construyendo el arca y estando todo seco. Entonces eso nos representa que en la fe es un vivir por la fe. Noé tuvo que vivir por la fe construyendo ese arca cada día. Y recibía burlas: Noé, estás loco, ¿qué crees que va a pasar? Entonces, Noé con temor y reverencia construyó el arca. Y dice que por la fe de Noé condenó al mundo. Entonces, hoy en día, la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca y dice su palabra que los tiempos en el cual Él venga se van a parecer mucho a los tiempos de Noé, en los cuales el mundo para nosotros, lo que hacemos nosotros va a ser locura, pero nosotros por la fe en Jesucristo que depositamos en Él, va a ser condenado al mundo. Amén. Amén. Entonces, vemos después la fe de Abraham. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces, Abraham también representa una obediencia por la fe, pero es una obediencia en la cual Dios lo considera justo por haber solamente obedecido sin saber a dónde iba. Entonces, Abraham representa que después que hay revelación, caminar, obediencia, hay una sujeción de caminar y de ver sin ver nada, igual como Noé. O sea,
puesto los ojos en Jesús. Pero en cómo se reveló Jesús, el Padre, la Trinidad a Abraham, llamándolo del Ur de los Caldeos, o sea, del mundo, de donde había un lugar lleno de dioses, Dios apartó a Abraham. Pero todos sabemos que Abraham, en vez de salir solo, salió con su padre, su sobrino, y la obediencia en nosotros, que nos representa Abraham, va a ser siempre progresiva. O sea, nosotros cuando nacemos en Cristo, nacemos como bebé, y nuestro Padre Celestial tiene que ir enseñándonos a nosotros la obediencia, y enseñándonos de tal modo que nosotros vamos obedeciendo de a poco. Yo he sido testigo yo no tengo hijos, pero he sido testigo de los padres, cómo van enseñándoles la obediencia a sus hijos, y el niño se olvida a veces de la obediencia, y a veces quiere hacer sus ideas, sus cosas, y tiene que estar el padre siempre diciéndole, siéntate ahí, o ponte para acá, y así somos nosotros, o sea, necesitamos que la obediencia sea progresiva. Amén. Y todos sabemos que Jesús dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque Él, en su divinidad como Dios, Él no necesitaba crecer en gracia, en sabiduría, porque Él ya era Dios. Pero como hombre, dice Lucas, que Él tuvo que crecer desde niño en gracia, en sabiduría y en estatura. Entonces, esa sabiduría y esa gracia que creció Jesucristo fue porque como hombre tenía que alcanzar una estatura de varón perfecto que no la pudo alcanzar Adán. Entonces Jesucristo tenía el espíritu de la ley, para Él la ley era su delicia, la ley para nosotros nos sacó al descubierto el viejo hombre. Yo creo que los hermanos acá han hecho varias series de los mormones descubiertos, testigos de Jehová descubiertos. Bueno, el Señor hizo algo descubierto. La ley en tablas sacó al descubierto al viejo hombre, o sea, lo expuso. Porque ¿qué dijo el pueblo de Israel cuando vino la ley? Sí, lo haremos todo, teniendo una autoconfianza en ellos mismos que tenían toda la capacidad de poder hacerlo. Pero, ¿qué pasó? La ley sacó al descubierto al viejo hombre y empezó a decirnos, a mostrarnos cómo es el carácter de Dios. Pero a nosotros nos empezamos a dar cuenta de que somos codiciosos, malhechores, mentirosos, y todas esas cosas iban todas contradictorias para nosotros. Pero hubo que Jesús, la ley, salió al descubierto su persona divina, su persona que representaba el carácter de Dios, y que para Él era una delicia hacer la ley. Para nosotros era un esfuerzo, pero para Él es una delicia. Y Él la pudo cumplir sin esfuerzo alguno, sino porque en su esencia, en el espíritu de la ley que moraba en Él, pudo Él caminar con Dios. Entonces, vemos a este autor, consumador de la fe, caminando en esta tierra, creciendo en gracia y en sabiduría, pero por sobre todo, formándose como hombre a un carácter de varón perfecto, a la estatura de Dios. Entonces, esta gracia del Señor Jesucristo, que ya nos viene hablando mucho antes por los profetas de Jesucristo, en Hebreos 11 nos va presentando a todos los testigos de la fe. Por el tiempo no podemos dictarlo todo, pero los principales, por decirlo, que pueden estar de ejemplo, no despreciando lo otro, porque es interesante ver a hombres ejemplo como Gedeón o Sara, ejemplo, personas que no tienen una historia tan larga en la Biblia, por el hecho de la fe, fueron escritas como testigos. Entonces, hermano, voy a leer este último versículo y vamos, para que lo guarde ahí en su Biblia, vamos a ir después a Hebreos 12, capítulo 1. Entonces, estábamos en Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, y guárdese tu hermano, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos, dice, de la misma promesa. Entonces, vemos, hermano, acá, que Abraham, la revelación que tuvo él por la fe, lo hizo que no pusiera la mirada sobre la tierra, en las cosas terrenales,
sino que él se esperaba algo mayor, mucho más alto, porque él miraba siempre las promesas de Dios en la descendencia que le iba a dar y en la tierra prometida. O sea, Canaán era terrenal, pero él miraba a sus ojos en lo celestial. Entonces lo que Abraham tuvo en esa vía de caminar, todos sabemos que Abraham, al obedecer por la fe, fue cada vez conociendo más a Dios. Y en esa conocer más a Dios, Dios empezó a mostrar y empezó a visitar a Abraham en medida que Abraham lo invitaba. Y nosotros los cristianos, cada visita que recibimos de comunión con nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él mora en nosotros, cada visita de Él, cada comunión con Él va a depender de nuestra invitación de Jesucristo a nuestra alma. Amén. Entonces, hay 4 altares que hizo Abraham, que ejemplo el Siquem, que significa altar de la revelación. Está Betel, el altar de la separación, o sea, apartado para Dios. Hebrón, el altar de la comunión, ese disfrute de Abraham con la comunión con Dios. Y el altar de Jehová Jireh, el altar de la representatividad de Dios. O sea, Dios quería ser representado a través de Abraham. Entonces, hermanos, tenemos todos estos testigos de la fe, que así se llaman, testigos de la fe, que todos sabemos que ellos dejaron un testimonio en la tierra, un testimonio de la fe, porque la fe Dios la repartió a todos los hombres, pero no la dejó para que nosotros la guardemos, sino que para que sea abierta, para que deje un testimonio. Entonces vamos a ver que estos testigos que están acá, ahora nos están alentando desde los cielos a nosotros, para que nosotros corramos esta carrera de la fe y dejando un testimonio en esta tierra. Nosotros no sabemos qué día nos vamos a ir, qué día el Señor nos llamará a su presencia, pero una de las cosas que el Señor quiere es que la fe deje su testimonio en la tierra. Entonces, esto igual como el estadio, están alentándonos y nosotros estamos corriendo la carrera, porque la vida del cristiano es una carrera. Cuando dice que la senda del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, significa que el cristiano, cuando es nacido de nuevo, Dios lo pone en una carrera, por un camino que es el mismo Señor Jesucristo. Y en ese camino, el Señor, entre más nos acercamos, más se nos va alumbrando. Pero en este camino van a haber pruebas, van a haber tentaciones por parte del enemigo, van a haber dificultades. Y en esta palabra de hoy día vamos a ver que en esta senda, cómo la fe es importante y cómo es importante la visión puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para correr esta carrera. Porque es la única manera y forma de que lleguemos a la meta final. Entonces, vamos a ver Hebreos 12, hermanos. Dice, por tanto, ese por tanto viene hablando sobre todo el capítulo 11, de todos los testigos, ya que ellos alcanzaron un testimonio, el escritor a los hebreos, después de ser guiado por el Espíritu y dar todos estos testigos que alcanzaron un testimonio por la fe, dice, por tanto, nosotros, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, todos estos testigos no están sentados con los brazos cruzados arriba. Dice que ellos están en una nube alentándonos a nosotros, dándonos barra, como se dice, dándonos apoyo. Ejemplo, aún no me aprendo todos los nombres de los hermanos, pero le va diciendo a cada hermano, cada hermana con su nombre, vamos, sigamos adelante, porque hay una carrera y hay un testimonio que dejar de Jesucristo por la fe, como ellos lo alcanzaron. Entonces el trabajo de ellos es estar alentándonos. Y están alentándonos porque la promesa que les fue dada a ellos es la misma promesa que es para nosotros. Y ellos, sus cuerpos, no van a ser glorificados sin antes que sea con la iglesia junta. O sea, todos nosotros tenemos que ser juntamente glorificados y todos juntos vamos a entrar como iglesia
a la ciudad celestial. O sea, cuando el Señor venga a gobernar. Amén. Amén. Entonces, por eso ese por tanto, y por eso esta gran nube de testigos. Ustedes ubican, hermanos, cuando en las Olimpiadas y en las carreras se corre como de muchos atletas en una misma carrera. De ejemplo, se corre de 5 atletas y llevan una vara que se llama la vara de testimonio. Y esa vara de testimonio es muy interesante porque el que gana la carrera no va a depender de uno mismo, sino que va a necesitar que todos den su máximo potencia y su esfuerzo y sus ganas. Entonces, estas carreras de las Olimpiadas, parte el primero con la vara. Él lo da todo. Él deja todo su corazón ahí en la pista. Y luego, ¿qué hace? Se lo deja al otro, el otro corredor. Y el otro corredor parte, toma la vara del testimonio y da todo su esfuerzo y todas sus ganas. Y así sucesivamente hasta que llega el último. Y el último va con la vara del testimonio y llega a la meta final. Y cuando ganan la carrera, se alegran porque gracias a que todos dieron su esfuerzo, se pudo ganar la carrera. Entonces nosotros llevamos por la fe un testimonio. Y si nosotros no somos responsables de que no demos testimonio de nuestra fe, que no le pidamos a Dios que sea Él en nosotros, que sea su fe que nos dio a nosotros, obrando y caminando en esta tierra, imagínate, sería lo mismo que si a mí me invitaran a una carrera, y me pongo a mí de ejemplo, hermano, y que todos den su esfuerzo, y yo me dediqué a comer, a no ejercitarme, a no entrenar, a flojear, a descansar, y justo llega el día de la carrera, y todos mis compañeros corren la carrera, y se esfuerzan, y me la dan a mí, y yo corro a 10 kilómetros por hora, y perdimos la carrera. ¿Cuál fue la causa ahí? Fue mi responsabilidad, porque yo no me ejercité para esa carrera. Entonces la fe necesita un ejercicio. Dice que por la fe el justo vivirá. Entonces por la fe nosotros tenemos que ser ejercitados. ¿Ejercitados en qué? Que cuando venga la prueba, tiene que estar la fe presente ahí. Cuando venga cualquier circunstancia difícil, la fe debe ser nuestro sustento. Yo recuerdo muchas historias de hermanos a través de la historia de la iglesia, que hermanos, por la sola hecho de la fe, que, por ejemplo, había un hermano muy querido, si me recuerdan el nombre, que él tenía un orfanato, John Mueller, un orfanato, y ellos daban gracias con los platos vacíos. Gracias por el alimento, Señor. Y todos los niños me dan los platos vacíos. Y en el momento de dar gracias, llegaba un camión que justo había llegado a ese lugar volcado y daba toda la leche, y así con el pan. Entonces, lo que hacía ese hermano es poner a ejercicio la fe. Y para nosotros, en la historia de la iglesia, ha dejado un testimonio de la fe. Entonces, cada hermano y cada hermana tiene al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, Él nos va a enseñar a cómo caminar por la fe. Amén. Entonces dice, puestos los ojos en Jesús. No, perdón, me salté. Dice, una gran nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, ¿qué se necesita para correr teniendo la fe? Puestos los ojos en Jesús, se necesita que primeramente nos despojemos de todo peso. Y ese peso, no hay quien pueda decir, no, es que yo no puedo quitar mi peso, o es que yo estoy muy estresado y cansado. El Señor dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Entonces es necesario que dejemos toda carga en las manos del Señor. Pero también del pecado que nos asedia, es importante tenerlo en cuenta en esta carrera por la fe. Porque dice Pedro que la concupiscencia que están en nosotros batallan contra el alma cada día. Es una batalla. O sea, nosotros, aunque estemos de retiro un año
un año por completo, las concupiscencias siempre van a querer batallar contra el alma. Y nosotros tenemos que, el Señor nos enseña a nosotros a corregir a nuestra carne, porque nuestra carne nunca va a mejorar. Nuestra carne va a ser la misma en Chile, en Colombia, en la China, en Taiwán, se va a comportar de la misma manera en todos los lugares donde vaya. Hay un dicho que dice esto, que si nosotros no somos responsables de dar lugar a la concupiscencia y a la carne, el dicho dice así: si tú le das 1 milímetro a la carne que se tome, con darle 1 milímetro que se tome ella, despacio, en tu ser, ella se tomará kilómetros. Y después comprendemos y decimos, chuta, ¿por qué caí en esto? Es porque le diste 1 milímetro. Y nosotros como cristianos tenemos que ser responsables de no darle 1 milímetro a la carne, sino que estar siempre constante en esta carrera, sabiendo que batallan contra nosotros. Pero gracias a Dios, Él nos dio la provisión de la ley del Espíritu de vida, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. O sea, Watchman explicaba esto. Puede haber mucha gravedad, que tiran todas las cosas hacia abajo. Lo que se salta, baja. Pero dice que si uno sostiene en el libro con las manos, aunque haya gravedad, este libro no va a caer porque están las manos puestas. Entonces, nosotros cuando ponemos la mirada en Jesús y dejamos que la ley del Espíritu de vida more en nosotros, aunque haya el pecado que asedia, nosotros con tal de estar sentados en Él, descansados en Él, vamos a tener sostenido en sus manos. Por eso nosotros estamos llamados a ser sostenidos en la mano del Señor. Amén. Entonces dice, puesto los ojos, entonces, en Jesús. Y ahí llegamos a lo que decíamos en el principio. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces, el Señor nos invita a la iglesia, que hoy cada hermano, Howard, Miguel, Gustavo, Lady, Yair, cada hermano, Lady, cada hermano aquí presente, hermano, aunque no lo vea físicamente, usted en el interior lleva una vara del testimonio. Lleva a Jesucristo para que empiece a dar testimonio. Dice Pablo que nosotros somos como cartas abiertas y leídas para todos, escrita con tinta del Espíritu Santo. Entonces, nosotros no podemos llegar arriba al cielo escrita con una línea y ser leída, hola, soy Elías Bravo. ¿Y dónde está el testimonio? No, es que no, y con pura excusa. El Señor quiere que nosotros seamos cartas leídas, pero con un testimonio escrito. Siempre, siempre continuo. Cada día nosotros debemos dejar al Espíritu Santo que escriba una nueva línea en nosotros, para que cuando seamos leídas nosotros, para el mundo, vean lo que ha escrito Jesucristo en cada uno de nosotros. Y tiene que ser diaria, tiene que ser siempre diaria, porque una vez con un joven estábamos conversando en una reunión de jóvenes en Maipú, en la localidad donde yo vivo, y en la reunión se consistió en que cada uno diera un testimonio de que ha recibido de Jesucristo. Entonces, el testimonio de cada uno fue: yo hace un año me pasó esto con Jesús, lo recibí, y ese fue mi testimonio. El otro hermano, yo hace 2 años recibí al Señor Jesucristo en mi corazón, y Él hizo esto por mí, y así cada joven pasó adelante. Entonces, el Señor nos hizo, a través de un hermano, nos hizo una pregunta a todos, y fue esto: que ya que hemos dicho del testimonio, si nosotros sabemos del lenguaje de comunicación y sabemos qué significan las comas, los puntos aparte y los puntos final, la pregunta fue la siguiente: de todos los testimonios que hemos contado, ¿acaso nosotros le vamos a colocar o dejar que el Espíritu Santo nos coloque un punto final o una coma y un punto seguido? Y la respuesta fue que nosotros tenemos que, hasta que no venga el Señor,
tiene que haber una coma y un punto seguido. O sea, no podemos colocar nosotros un punto final. Sería como decirle a Dios, quiero que mi testimonio llegue hasta ahí solamente, y donde yo vaya, voy a decir, hace 5 años, 30 años, yo conocí a Dios y Él me salvó, me dio vida. Pero es tan fructificante cuando el testimonio, que yo no digo que nada de malo, sino que ese testimonio es la base, que cuando conocimos a Cristo, el Señor en esa base vaya sumando y vaya sumando. Entonces los testimonios que nosotros contamos es: ayer me pasó esto con el Señor, tuve esta experiencia en este día con el Señor. Y yo creo que cada cristiano pasa una experiencia con el Señor, día a día, y el Señor le va mostrando. Y mientras usted va viviendo a Jesucristo, el Espíritu Santo va escribiendo dentro de usted. Entonces lo que Dios quiere con nosotros, hermanos, es informarse de nuestra fe, cómo va. La iglesia en Villavicencio, el Señor le dio la fe, le proveyó a cada hermano, a mí y a todos. Y el Señor cada vez quiere reportarse de esa fe, quiere ver si esa fe está fructificando y está siendo completada, está siendo añadida. Entonces ahora vamos a ver en Tesalonicenses 3 un ejemplo de cómo el Señor quería informarse de la fe de una iglesia que estaba recién fundada, que estaba recién instituida por el Espíritu Santo, y que Pablo le tenía mucho aprecio y amor, porque Pablo fue una de las primeras epístolas que le escribió, y también era una iglesia en la cual era bebé en Cristo. Y nosotros, es algo curioso, porque nosotros cuando nacimos de nuevo, aunque estemos en una iglesia fundada hace muchos años, no significa que nosotros, por estar en una iglesia fundada hace muchos años, nosotros vamos a ser maduros o ya experimentados, sino que significa que nosotros al nacer de nuevo, vamos a nacer como bebé y vamos a necesitar la leche espiritual. Y es por eso necesario que en las iglesias locales haya muchas reuniones, porque hay reuniones en las cuales se tienen que predicar los rudimentos, la doctrina del Evangelio y la enseñanza, que son de serie que tiene alimento más sólido, tiene que ser bien distribuida para los hermanos. Entonces la iglesia tesalonicense era una iglesia que estaba recién fundada. Pablo le tenía un gran aprecio y amor, porque él le había, por el Espíritu Santo, dado leche, y empezó como a un bebé darle las primeras indicaciones, cómo debía comportarse, y Pablo quería informarse de la fe de los tesalonicenses. Y vamos a leer solamente algunos versículos por honor al tiempo. Vamos a leer el 3:1. Y comienza Pablo diciendo: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor de Dios, y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. O sea, ahí está expresando Timoteo que aparte de siervo, había un conjunto de cuerpo de Cristo, que él era colaborador y no era una persona que trabajaba con una obra aparte y decía, esta es mi obra y yo colaboro con la otra, sino que juntos colaboraban en la obra del Señor. Y dice, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaos y exhortados respecto, dice, a vuestra fe. Y en una traducción de otra Biblia que yo estuve consultando, dice, para confirmaos e indagando, dice, respecto a vuestra fe. O sea, lo que el Señor está indicando y el Espíritu de Dios a través de Pablo es informarse cómo ha crecido la fe en los tesalonicenses. O sea, en cada hermano y cada hermana que estaba ahí, Pablo no aguantaba más y quería saber cómo estaba la fe de ellos. Dice también en el 5, por lo cual, de nuevo, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, es lo que hablábamos ayer con el hermano Miguel, lo que le pasó a Sansón.
Sansón, él también era un hombre de fe y sale como testigo de la fe en hebreo. Pero ¿qué pasó con él? Que por su autoconfianza y confiar en él mismo, descuidó lo más importante. Como hablan los hermanos acá, cortarse el cabello. O sea, perdió la cobertura de Dios y al perder la cobertura de Dios y la fortaleza, porque él fue tentado por Dalila. Fue como una tentación en que fue provocando a Sansón hasta que él dijera la verdad, y a causa de su perder la fortaleza y su fuerza, fueron quitados sus ojos. Y al ser quitados sus ojos, fue rodando vuelta en vuelta en un molino. Y eso representa que cuando viene el diablo a tentarnos, va a tentar directamente a nuestra fe. O sea, nuestra negligencia y autoconfianza que nosotros podamos tener va a perjudicar que nosotros tengamos incredulidad. Y la incredulidad es cuando el tentador, el diablo, viene a nosotros y nos tienta. ¿Para qué? Para que nosotros saquemos la mirada de Cristo y la enfoquemos en nosotros mismos y veamos las circunstancias y todo alrededor, y ya el tentador venga y ya nuestra fe puede resultar en vano. Entonces Pablo, los tesalonicenses, estaba por una parte preocupado de dos cosas. Estaba preocupado de que saber cómo la fe crecía en los hermanos, pero por otra parte estaba preocupado de que el tentador, el diablo, no les haya anulado y quitado la fe de cada hermano, porque la fe, hermanos, es un regalo tan preciado de Dios que nosotros debemos cuidarlo, porque el tentador siempre va a atacar a la fe, porque por esta senda que hablamos en delante, por esta carrera, si la fe no es nuestro sustento y nuestra sustancia, nosotros no vamos a tener provisión por el cual caminar, y vamos a caminar sin rumbo, sin ninguna dirección. Y lo que quiere el Señor es que nuestra fe, la fe que ha puesto en Villavicencio y en cada localidad, el Señor siempre día a día va a querer reportarse e informarse. Entonces Pablo estaba preocupado aquí que el tentador no les hubiera atentado contra su fe. Y seguimos, dice, y ahí viene la buena noticia. Pero cuando en el capítulo 3, versículo 6, dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Entonces aquí Pablo recibe una buena noticia, que la iglesia en Tesalónica, una iglesia recién nacida, estaba empezando a obrar y dando testimonio de la fe, pero también con amor. Y ahí vemos lo que vamos a ver más adelante, hermano, que la fe y el amor van unidos en esta provisión que nos ha dado Cristo. Porque en Pedro, que vamos a ver después, empieza con la fe, y a la fe le vamos añadiendo, pero termina con el amor como fin. Entonces estas van relacionadas, ambas, fe y amor. Entonces Pablo estaba alegre porque se había informado a través de Timoteo que la fe y el amor estaba obrando en Tesalónica. Amén. Entonces, qué importante, hermano, que la fe, entre más está presente en nosotros, va a ser un contenedor de la gracia de Dios. O sea, va a ser este vaso que la fe va a poder recibir la provisión de Dios. Toda la provisión de la gracia de Dios que nos ha provisto, la ha puesto en Jesucristo dentro de nosotros, en nuestro espíritu, para que la administre nuestro espíritu. Nuestra alma no la puede administrar porque nuestra alma tiene que ser enseñada por nuestro espíritu y ser gobernada por nuestro espíritu. Porque si nosotros dejamos que nuestra alma gobierne en nosotros y dejamos que el alma administre todas las cosas de Dios, como somos niños y estamos recién aprendiendo, sería lo mismo que darle a un niño 1.000.000 de pesos y decirle, haz las compras de la casa, y cuando vuelva, las tiene en la casa. El padre y la madre va a llegar a la casa y el niño gastó 1.000.000 de pesos en los dulces que se venden en los supermercados o en los juguetes. Entonces Dios nos quiere a nosotros que nuestro espíritu gobierne y administre nuestra alma, y la gracia sea
sea administrada por el Espíritu para que nosotros como vaso podamos contener esta gracia y nosotros de toda la provisión que ha dado Jesucristo, nosotros vamos sacando de ahí, añadiendo de ahí. Entonces, nosotros había una alabanza en Chile que fue muy corregida, porque decía esto, Jesús, dame paciencia, dame fe, dame humildad, dame conocimiento, dame piedad, dame amor. Y esa alabanza fue corregida porque ya Cristo es todo eso en nosotros como esencia. Entonces, como dice el hermano Lleno, dice, Cristo en nosotros es nuestra provisión. Nosotros en Él es nuestra responsabilidad. Porque si nosotros estamos en Él, Él va a poder, es como que nosotros vamos a dar acceso a que toda la provisión de Él vaya haciendo en nosotros. Entonces, ya tenemos estos conceptos. Estamos en una carrera, Dios nos ha dado la fe, está la nube de testigos por delante, pero todos sabemos que nosotros como cristianos, la carrera del cristiano es una senda en el cual nosotros día a día tenemos que ponerla en práctica. Dice su palabra que nosotros no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino que hacedores. Y el Señor quiere que nosotros, que la fe que Él nos ha dado, vaya siendo completada. Entonces, aquí vamos a leer el último versículo de Tesalonicenses y luego nos vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Pedro capítulo 1. Pero vamos a leer primero el versículo que nos queda. Entonces dice 10. Orando de noche y de día con gran insistencia. O sea, qué hermoso, hermano Pablo, cómo oraba de día y de noche por la iglesia del Señor en Tesalonicense, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Pero aquí hay un signo de pregunta, entonces por eso lo vamos a leerlo desde el 9. Dice, por lo cual, y signo de interrogación, dice, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Entonces, hermanos, la fe debe ir en aumento, porque la fe necesita ser completada, porque vamos, antes de irnos a 2 de Pedro, y no lo quiero citar solamente de palabra, porque una de las cosas que el Señor me ha enseñado es a no parafrasear y ir directo a la palabra, o sea, lo que Él dice, para que todos los hermanos confirmen con la Biblia que es así. La fe tiene un fin, la fe tiene una meta, y es la salvación del alma. Entonces vamos a verlo en 1 de Pedro. En el capítulo 1. ¿Sí? ¿Sí? Pero lo vamos a leer del 7 porque ya que la meta es la salvación del alma, en este transcurso de la carrera cristiana, para que nuestra fe llegue a la meta que es la salvación del alma, en esta carrera van a haber pruebas, dificultades, entonces por eso lo vamos a leer desde el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces, muchos han escuchado en la escuela que usted hacía con nuestro hermano y todos los hermanos de Colombia, cuando estudiaban la jornada y pasaron por esa etapa de las tortas que tenían que ser volteadas, y que había una torta que era no volteada, creo que era Efraín, ¿sí? Que era como una torta no volteada, porque aunque pasó por el horno, no se dejó voltear. Se quemó por un lado y por el otro faltó. Entonces, la fe tiene que ser probada con fuego. Mucho más preciosa que el oro, dice.
Y nosotros como cristianos, cada día tenemos que pasar por el horno. A veces uno se imagina, y lo pongo en mi caso, que a veces hago diferencia de las pruebas. A veces me imagino que las pruebas vienen cuando yo sea más maduro o sea más experimentado, y nada de esas cosas. El Señor la ha tirado todo eso abajo, porque la madurez que el Señor quiere de nosotros no es nuestro conocimiento intelectual. Él quiere que la madurez que tengamos nosotros sea la que su Hijo tuvo en esta tierra. Amén. Crecía en gracia, en sabiduría. Él se movía por todo por la fe. Amén. Entonces dice, más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y miren lo hermoso, hermano, cuál va a ser el fruto de que sea pasado por fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, a mí me ha tocado ver a hermanos, y se lo digo con toda sinceridad, que se le ha quemado casa. Han pasado por robo de toda su casa. Hace poco en Maipú a un hermano le robaron toda su casa, los computadores, Biblia. Y hermanos, ¿saben qué? Cuando la fe está ahí puesta y es probada la fe, los hermanos no se van contra Dios, sino que alaban a Dios. Y a veces uno no entiende porque a veces no pasa por esas pruebas. Pero el mejor fruto de la fe cuando pasa por el horno es hallada en alabanza, de gloria, dice, y honra. Entonces, si nosotros pasamos por una prueba, hermano, miremos el gozo que está puesto delante de nosotros. Que nosotros quizás sea muy difícil la circunstancia, pero esa prueba va a ser que nosotros demos alabanza a Dios. Porque es diferente dar una alabanza a Dios cuando estamos todos bien, o cuando las cosas andan parejitas y todo está bien y te alabamos, Señor. Pero qué difícil es alabar a Dios cuando hay pruebas, cuando hay circunstancias difíciles. Qué difícil se nos hace. Entonces ahí es cuando la alabanza dice que nuestra boca confiesa con nuestros labios su gloria, su alabanza. 8. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis? Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y ahí el 9, ¿cuál es el fin de todas estas pruebas en las que la fe tiene que dejar su testimonio y ser probada? Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces nosotros cuando vemos en cuál es el sustento de la fe es nuestra justificación. Tenemos la justificación por la fe, que nosotros fuimos redimidos, fuimos justificados para con Dios por la redención en Cristo Jesús. Entonces también, luego, ¿qué le sigue a la justificación? Que ustedes lo pueden encontrar en sus Biblias, en Romanos, del 1 hasta el capítulo 8, pueden encontrar 3 etapas que tienen que pasar en el cristiano. La justificación por la fe, en la cual fue una obra hecha en Cristo Jesús. La santificación, que es Cristo en nosotros, la santificación por la fe, que es Cristo en nosotros y nosotros en Él. Y la glorificación por la fe, la cual es una etapa en que nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y seremos semejantes a Él. Entonces, nuestra fe, hermanos, que es en Cristo Jesús, va a ser toda la etapa de esta senda. Inicio, la justificación. Meta, la glorificación. Pero entre medio de estas dos metas está la santificación. Y la santificación va a depender de cuánto nosotros pasamos por Cristo y cuánto dejamos que Él obre en nosotros. Por eso, hermanos, la carga que yo tenía en este día era que tanto en el inicio como en la meta, que nuestra salvación de nuestra alma, el centro nosotros estamos enfocando hoy en día, el trabajo que está teniendo Dios en día en nosotros, es formando a su Hijo dentro de nosotros. Y para que se forme Él en nosotros, es necesaria la fe, nuestra visión puesta en Él. Dice Mateo 6:22, que sale la palabra específica, dice que la lámpara del cuerpo es el ojo.
si tu ojo es bueno, todo tu ser andará en luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu ser andará en tinieblas. Y si anda en tinieblas, ¿cuán oscuras pueden ser? Y hermanos, yo doy gracias a Dios porque a veces uno en los recursos, en los libros, uno puede encontrar ayuda por parte del Señor. Y yo estuve buscando la palabra ojo, y el significado de ojo en otras traducciones quiere decir visión. Y dice, entonces, leámoslo de esta forma: si tu visión es andar en luz, todo tu ser andará en luz. Pero si tu visión es mala, todo tu ser andará en mala. Entonces, ¿por qué digo esto, hermano? Porque en esta senda que estamos en Cristo, nosotros un día podemos poner la mirada en Cristo y otro día no. Entonces, nuestra formación en Cristo tiene que ser siempre puestos los ojos en Jesús. Dice Colosenses 3, capítulo 1, o sea, Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice: poner la mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Porque nuestra vida está escondida en Cristo. Y nosotros tenemos que colocar siempre nuestros ojos en lo de arriba y no en lo terrenal. Y si nosotros caminamos esta senda poniendo los ojos en las cosas de arriba, vamos a poder experimentar a que nuestra alma sea santificada y purificada por la palabra. El que tiene esta esperanza en sí mismo, se purifica a sí mismo. Entonces, en esta gracia de Dios que tiene que ser ya depositada en nosotros, no sé cuántos estuvieron en el retiro, pero ahí hablábamos que el Señor es nuestra provisión, es como ese río, y nosotros somos como la parcela de fruto, somos como la tierra que el Señor en nosotros tiene que empezar a fructificar. Entonces, nuestro fruto que llevemos a Dios cuando nos presentemos ante Él va a depender en el cuál árbol nosotros estábamos plantados. Si es en Cristo o si es en la carne. Entonces, cuando uno decide plantarse, antes uno de decidir, tiene que tener una visión. Nadie, en ejemplo, mira para un lado sin tener una visión o un decidido a dónde mirar. Si mi visión es mirar hacia allá, yo decido dentro de mí y miro hacia allá. Entonces, en las cosas espirituales es lo mismo. Cuando dice Romanos 8 que nosotros ya no vivimos según la carne, sino que el Espíritu, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, quiere decir que si realmente nosotros vivimos en el Espíritu, es porque nosotros ponemos la mirada y dejamos que Él more en nosotros. Pero va a depender si nosotros vivimos en el Espíritu o vivimos en la carne. Entonces, por eso el Señor representa en los Evangelios dos árboles. Cuando dice que por su fruto los conoceréis. Y dice que no puede haber un árbol, y lo voy a parafrasear, que sea un manzano, por decirlo, y de naranja. No lo dice así precisamente, pero lo estoy dando como ejemplo. O no puede haber un árbol que sea de uva y de otro tipo de fruta. O sea, es imposible que nosotros, estando en la carne, demos frutos para Dios, lo que Él quiere. Que todos sabemos que los frutos de Dios empiezan con el amor y así van adelante. Entonces, nuestra decisión, nuestra vida cristiana, los frutos que vamos a dar a Dios, va a depender de nuestra decisión diaria hacia Dios. ¿En qué árbol estamos? ¿En Cristo o en la carne? Amén. Entonces, vamos a ir finalizando, hermano, leyendo Segunda de Pedro. Del 5 al 8. Y hermanos, yo quiero, para terminar el compartir, quiero enfocarme en la añadidura de la fe que Dios nos está mandando a hacer, y vamos a ver un ejemplo de cada una, pero no va a ser cada una, sino que nos vamos a enfocar en la virtud y el conocimiento.
Y las provisiones que siguen en adelante las vamos a nombrar esperando que el Señor mismo se las indique en sus corazones. ¿Cómo? Preguntándole al Señor. Nadie recibe una respuesta sin la pregunta. Es como obvio. Amén. Entonces dice: vosotros también. Se anotan solamente los testigos. A la iglesia le habla el Señor. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. Amén. Entonces, para finalizar esta palabra, vamos a ver qué es la virtud. La virtud, hermanos, es cuando ya tenemos la fe y esa fe en nosotros necesita ser añadida una inteligencia espiritual de cómo buscar a Cristo. Todos sabemos que debemos buscar a Cristo en espíritu y en verdad. Pero en el cristiano, como nuestra alma tiene que ser transformada y tiene que ser gobernada y también tiene que aprender a cómo participar de esta comunión, porque el Señor nos llamó a la comunión con su Hijo, pero no tan solamente en el espíritu, sino que nuestra alma y nuestro cuerpo debe ser partícipe de esta comunión. O sea, nosotros debemos empezar a expresar la fragancia de Cristo, el olor de Cristo, y para eso es necesaria que nuestra alma sea enseñada. Pero en este transcurso, cuando el alma no pone los ojos en Jesús, la fe inmediatamente se queda estancada. Y el cristiano se queda perezoso y esperando a que Dios se le aparezca quizás a través de una iluminación o un ángel que descienda del cielo para volverlo a la comunión y volverlo a la restauración. Pero el Señor nos ha dado a nosotros la provisión que es Cristo en nosotros, como esta mercadería que está todo en nosotros. Nosotros está la fe y esa virtud la vamos añadiendo de hacer lo que sea, hermanos, para buscar a Cristo. Y vamos a leer un ejemplo muy breve, y no lo vamos a detallar, pero va a ser un ejemplo de qué es la virtud. En Lucas 5, hermanos, acompáñenme ahí. En el versículo 17. Al 26. Nos vamos a detallar toda la escritura que sale ahí, pero vamos a sacar y extraer la enseñanza de la virtud y también de cuando un cristiano cae y cómo él debe ser restaurado y volverlo a la fe para que él camine. Aconteció en el versículo 17, capítulo 5 de Lucas, versículo 17. Dice así: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Entonces, hermanos, estamos hablando, aquí se ven
vamos a extraer varias enseñanzas del Señor, que no va a ser todas. Pero lo que podemos destacar en esta escena es que primeramente vemos la fe obrando como cuerpo, llevando los amigos al paralítico a través de un lecho. Todos sabemos que es un lecho, ¿cierto? Es como una camilla. Entonces, habían los amigos llevándolo a la camilla. De ahí algo interesante, hermano, porque aquí estamos viendo la fe como obra como cuerpo. Todo lo que vimos delante era como la fe obra de forma personal, cada uno como cristiano. Pero también la fe debe ser completada como cuerpo. Y aquí vemos, y sobre todo cuando hay un hermano de la congregación que puede estar caído y necesita ser restaurado, los amigos tienen que llevarlo a Jesús. ¿Amén? Entonces, dice acá que lo llevaban en un lecho y ellos vieron una multitud. Y ellos, hermanos, yo creo que si hubiera sido yo el amigo que llevaba a mi amigo que estaba paralítico, yo le hubiera dicho a ellos: oye, volvamos otro día porque está lleno acá de personas y mira la multitud. Y mejor dejemos al paralítico acá y nos vamos. Yo creo que si me hubieran preguntado a mí, yo de lo incrédulo que soy, hermano, y que el Señor me está enseñando a vivir por fe, yo hubiera dicho esta respuesta. Pero ¿qué hicieron los amigos de ese paralítico? Hallando que había multitud, ahí hubo virtud, inteligencia en la fe, virtud en la inteligencia que se le añade a la fe. ¿Y cuál es esa inteligencia? De si hay multitud, no hallaron nada mejor que llevarlo al lecho y bajar el tejado. No sé cómo habrá caído ese hombre, no sé si le habrá dolido, pero no sé cómo fue esa bajada hacia Jesús, yo creo que no. Y ahí se experimentó la inteligencia, la fe que se le añadió, en el cual el Señor Jesucristo lo ve y le dice una palabra importante, que lo vamos a leer acá. Dice: al ver la fe de ellos. O sea, no dice tan solamente del paralítico, porque en el cuerpo de Cristo el Señor ve corporativamente a todo. Entonces, al ver la fe de ellos, no tan solamente del paralítico, porque el paralítico tenía fe, porque si el paralítico no hubiera tenido fe y los amigos lo llevaban, sería en vano, porque todos tendrían fe y menos uno. Entonces el Señor aplicaría la fe a lo que lo llevan, y al que no lo lleva, el Señor, como respeta el libre albedrío, no lo hubiera sanado. Entonces aquí todos llevaban una misma fe. Por eso les dijo, el Señor, ayúdame con la vista, al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces el Señor fue directamente a la raíz de todo eso. ¿Qué necesitaba ese paralítico? Esa figura del paralítico era una consecuencia de lo que había, el verdadero problema del corazón del paralítico, que eran los pecados. Y el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. O sea, el Señor fue directamente a la conciencia del paralítico para tranquilizarlo y para dejarle esa paz que dio Jesús al decir esas palabras. Entonces, hermano, era muy, por decirlo, al ver tanta multitud de fariseos, personas que si estaban ahí deberían aprovechar a Jesús, iban ahí y llenaban la multitud para juzgarlo, para criticarlo, y verdaderamente los que deberían estar ahí en la multitud, los que de verdad necesitan a Jesús. Entonces, también ahí vemos una figura, hermano, de que cuando nosotros vamos a la congregación, es verdaderamente a los que necesitamos de Jesús, porque hay muchos más que necesitan y van a necesitar presenciar a Jesús. Pero si hay muchos fariseos, seduceos, personas que, para mi opinión, no deberían haber estado ahí, pero por el propósito de la palabra de Dios tuvieron que estar ahí para ser presenciales de la obra de Jesucristo y demostrarle a ellos que Jesucristo verdaderamente tiene potestad para sanar pecados, le dice ahora al paralítico, le dice: ¿qué es más fácil? Dice a los fariseos,
¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? O sea, el Señor quería primeramente tranquilizar la conciencia del hombre, perdonarle, y luego decirle levántate y anda. Entonces le dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces ahí vemos cuando se obra la fe corporativamente, hermanos, y hay una misma fe unánime, al hermano que se encuentre caído o represente esa parálisis, el Señor lo que hace es siempre acudir a nuestra conciencia y si hay un fruto de arrepentimiento, es del perdón de pecados. Y luego que el Señor nos dice eso, nos presenta el levántate y anda. O sea, en esta carrera cristiana, muchos vamos a caer, pero el Señor, el tema del pedir perdón, no tiene que considerarse como un libertinaje, sino que tiene que ser una obra de que sea de arrepentimiento con fruto de arrepentimiento, y constantemente cuando nos vamos acercando más a Cristo y nos encontremos en la situación de Pablo cuando él dice que hago el mal que no quiero, eso hago, cuando en nuestra conciencia no está ese conformismo de querer hacer el bien, el Señor, como sabe que para aprender a caminar nos caemos, el Señor siempre va a tener que estar con su sangre limpiando nuestros pecados y con la cruz tratando con nuestro viejo hombre. Y es necesario que el Señor nos diga, levántate, hermano, y anda. Entonces ahí vemos la virtud. La inteligencia espiritual es la virtud. Entonces vamos a volver a 2 de Pedro. Entonces, una vez que hay inteligencia añadida a la fe, y también hay otro caso que no lo vamos a leer, pero ¿se acuerdan de la mujer que sufría flujo de sangre? Y también se presenta otro principio, que había una multitud de nuevo, pero ella dijo que si tocara solamente el borde de su manto, seré sana. ¿Y qué hizo? Tocó el borde de su manto, y dice Jesús que poder salió de mí, o sea, virtud también salió de mí. Entonces, vemos que la fe en nosotros es como encender el motor. Encendimos el motor. Cuando el hermano Jado trata de encender el motor, aunque a veces cuesta, pero con oración es posible. ¿Sí? Cuando él intenta encender, recién él está dándole partida al auto. Pero después el auto, para tener velocidad, tiene que añadirle cambios. Fuerza. Entonces tiene primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Entonces, la fe que el Señor quiere que nosotros vamos añadiendo, en la fe siempre tiene que estar el motor encendido. ¿Para qué? Para que cuando hagamos el primer cambio, sea la virtud. Luego la virtud sea el conocimiento. Y el conocimiento viene a ser cuando ya nosotros estamos en una comunión íntima con Jesucristo. Luego el conocimiento, el otro cambio del vehículo, el dominio propio. El dominio propio es cuando el Señor nos enseña, hermanos, a conocernos a nosotros mismos y a tener a nuestra carne ahí quietita, por decirlo. Es como Pablo cuando dice que él no corre como la aventura y no corre, o sea, y no golpea como quien golpea al aire, sino que pone su cuerpo a servidumbre para que él no vaya a ser descalificado de esta carrera, que es la vida cristiana. No siendo el enseñador de otro, venga a ser descalificado. Entonces, hay un hermano que da un ejemplo, que es nuestro hermano Artucín, que él decía que, como ejemplo, tener en servidumbre al cuerpo es cuando es lo mismo que él nos pide, quiero unas papas fritas, o quiero un completo, o quiero esto. Y uno tiene que estar diciéndole a su yo, quédese quieto, o tranquilo, o no haga esto, y no me venga con esto de nuevo. Y así nosotros tenemos que estar, el dominio propio significa mantener a raya nuestro yo.
Porque si le damos 1 milímetro a nuestro yo, si le da lo que me pasó ayer, fui a comer con los hermanos y yo quería probar un poquitito, pero la ansiedad que tenía por comer, partí de una empanadita, y luego una papa rellena con queso, y luego otra empanadita, y ahí pequé en el sentido de que le di más a mi cuerpo de lo que él necesitaba. Y después cuando llegamos donde los hermanos, seguimos comiendo y así. Pero el Señor, no es malo comer, hermano, pero sí tener una restricción. Y eso sí, eso el Señor me ha enseñado. Entonces, dominio propio es mantener a raya nuestro yo. No darle una chance, no darle lugar. Porque nuestro yo, quiero esto. Y no. Amén. Entonces, el dominio propio. El dominio propio, una vez que nosotros tenemos eso, la paciencia. Y yo creo que el Señor obra también en los padres, en las madres con sus niños, la paciencia. Yo cuando sea padre quizás lo voy a experimentar la paciencia. Pero esa paciencia no es que tenemos que buscarla o tratar de por fuera, sino que ya está en Cristo. Y Cristo en nosotros va obrando esa paciencia. Amén. Porque a veces cuando nosotros queremos obtener las cosas por la fe y se nos den al tiro, a veces el Señor tiene que empezar a alargar el tiempo y proveernos cuando Él estime conveniente. Cuando la oración de Daniel demoró como 21 días y Daniel tuvo que tener paciencia en esa espera, pero él no negó su fe y siguió esperando en esa oración. Amén. Y la paciencia, piedad. O sea, la piedad viene a ser como la representación de Dios en su carácter, en amor, en humildad, en mansedumbre, en su divinidad. Pero sabemos todos que nosotros, los atributos que Dios nos comparte a nosotros es de santidad, porque hay atributos de Él que no son compatibles, como son su deidad como Dios, pero a nosotros nos transmite su santidad. Amén. Entonces, lo que voy diciendo ahora, hermano, no lo estoy diciendo todo, sino que ustedes en sus corazones pueden pedirle al Señor más información de Él con respecto a todos estos atributos, a la fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, y luego el afecto fraternal. Y el afecto fraternal es que dejemos traspasar los afectos de Cristo manifestados en nuestra alma. No sé si a uno de ustedes, de más, que antes de ser cristiano pasaba por la calle y veía a un vagabundo y ni siquiera se le ocurría orar por él. Yo creo que a cada uno de ustedes, no sé si le ha pasado, que ahora que son cristianos, ven a un vagabundo, claman por esa alma y empiezan a sentir los afectos del Padre por esa persona, que verdaderamente Dios ama a esa persona que está caída y uno empieza a experimentar esos afectos. Y el afecto fraternal finaliza con el amor. Entonces el primer escalón es la fe y el último escalón es el amor. Entonces el amor, en Gálatas 5 dice que el primer fruto que da el Espíritu. Y el amor, después viene la paz, la paciencia, templanza. Entonces, en la conclusión que dejamos, hermano, es que nosotros como cristianos, nuestra fe debe dar testimonio. Y en este testimonio, nosotros debemos ir extrayendo de Cristo y ponerlo en esta carrera. Y Él va a ser nuestra provisión. Él va a ser el Espíritu Santo, uno de los propósitos que tiene con nosotros, es guiarnos a toda verdad, pero también para correr con nosotros la carrera. Y sabemos que en esta carrera todos llevamos un bastón y debemos pasársela a nuestros hermanos cuando nosotros ya concluyemos nuestra carrera, y nosotros, si nos vamos antes, vamos a estar en una nube de testigos animando a los demás hermanos. Pero si el Señor, y eso es lo que más anhelo, que si nosotros estamos vivos cuando Él venga, vamos a saber que tenemos que haber llegado a la meta, hermano. ¿Pero cómo? Dando testimonio de la fe y habiendo puesto nuestra mirada, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Vamos a orar, hermanos.